Con la pandemia hemos perdido a mucha gente, otros que han enfermado y hoy en día existen secuelas incluso, pero también hemos ganado muchas cosas. Por ejemplo, nosotros en el canal hemos ganado un asesor en materia de salud, es el doctor David de Luna, que está con nosotros, es infectólogo, y con él desde el principio estuvimos conociendo, porque él es un científico, un hombre que investiga y conoce como poca gente aquí en este país, todo este proceso que se ha visto con el tema del COVID, que es de lo que vamos a hablar, y otros temas de salud que son importantes siempre para edificar a toda la población. Está con nosotros, doctor David de Luna. Buenos días. Buen día, gracias por invitarme, gracias, siempre contento cuando me traen por aquí. Así es, de manera presencial la segunda vez, porque muchas de manera virtual. De hecho, desde su consultorio, su casa, y nosotros desde la nuestra, y hemos ido avanzando. A veces, por un asunto de la mezcla de parecer eficiente y esto, nos dicen, somos uno de los países con las mejores vacunación, más avanzados. ¿Qué hay de cierto con esto? ¿En verdad ha sido exitoso? Porque cuando uno ve comparación, por ejemplo, decía nuestro director ahora del tema de Nueva York, del estado de Nueva York, porque la gente entiende que cuando habla de Nueva York, te dice Nueva York a Estados Unidos. Sí, Europa, con Inglaterra. Lo que ha habido con esto, doctor, y nuestra vacunación, ¿es cierto lo que se dice con...? Yo entiendo que sí, que el país ha tenido un buen desempeño en el tema de vacunación y en el tema incluso de manejo de la enfermedad. Tú sabes que si tú lo ves desde el punto de vista global, tú no tienes más allá de un 55% de personas vacunadas. Incluso, por ejemplo, si tú miras Alemania, que es un país europeo del primer mundo y a lo mejor de los más avanzados de ese grupo de países, su población de vacunación está rondando el 60%. Entonces, nosotros entiendo que hemos tenido un comportamiento ideal en ese sentido, con una buena tasa de vacunado e incluso con el tema de la tercera dosis, que es algo que se está implementando especialmente en los países europeos. Nosotros ya llevamos más de 1 millón de personas con esa tercera dosis. Es decir que yo entiendo que sí. Y el otro aspecto, que es el manejo de los pacientes, la tasa de mortalidad de nosotros realmente es bastante reducida. A pesar de todo lo que hemos visto, por lo menos lo que está publicado y reportado por el Ministerio, es aproximadamente unas 4.000 y pico de personas, lamentablemente fallecidas, pero que es una tasa sumamente baja. Creo que eso representa como el 1 y pico por ciento, y que de todas maneras eso quiere decir que evidentemente ha habido un buen abordaje. Ha habido descalificaciones entre farmacéuticas, doctor. ¿Entiende usted que esto es motivo por una guerra económica específicamente? Bueno, tú sabes que tú lo dices a nivel global. A nivel global, sí, inclusive salió un reporte de que la Pfizer había pagado a científicos, a médicos, periodistas para que publicaran en contra de otra que era la que iba a estar en el mercado primero, y sin embargo... Sí, bueno, tú sabes que cada casa farmacéutica tiene su filosofía de acción. Entonces, yo entiendo que ellas se cuidan de evitar, de prevenir esos ataques frontales. Que por detrás o por tras bambalinas ellos tomen ciertas acciones. Pero yo entiendo que los enfrentamientos directos usualmente son a través de estudios, más que de tratar de desacreditar al contrario. Por ejemplo, ellos pueden publicar, por ejemplo, Merck Chapandón te puede publicar un estudio hoy, y es muy posible que Pfizer solamente estaba esperando que se publicara eso para hacer otra publicación donde ya ellos previeran que lo que ellos van a decir es mejor que lo que se dijo previamente. Por ejemplo, eso está ahora con el medicamento, con las píldoras para COVID. MSD viene anunciándose más de 6 a 8 meses de que va a tener una píldora disponible. Pfizer la tenía codificada, pero no sin ningún tipo de anuncio. Cuando MSD publica que la píldora de ellos reduce en un 50% la hospitalización de los pacientes, a las 2 semanas viene Pfizer con la publicación de ellos diciendo que la de ellos reduce en un 98%. Entonces yo entiendo que la guerra es a ese nivel, más que al de
más que el de querer desacreditar las casas farmacéuticas entre ellos, porque al final, tú sabes que esas casas se rigen por un código ético obligatorio, si no son sujetos a sanciones. Porque ahora la Moderna, que era, creo, la menos demandada en el mercado, dice que una tercera dosis es mucho más efectiva que las demás para este tema del Omicron. Sí, pero eso lo dicen ya todas. Si tú, por ejemplo, la de Johnson & Johnson, que era la única vacuna de una sola dosis. Ya tiene aprobación para una segunda dosis. Pfizer fue el primero que buscó la aprobación de la tercera dosis de su propia vacuna. Antes de que se hablara de Omicron, todas se andaban buscando la tercera dosis en el sentido de que se había demostrado que ya a los 6 meses en un paciente que no tuviera ningún antecedente que lo condicionara, a los 6 meses de todas maneras la cantidad de anticuerpos que tiene la persona se reduce significativamente a unos puntos que se duda si lleva protección. Lo del Omicron viene porque vinieron algunas evaluaciones y, por ejemplo, cuando se evaluó de la AstraZeneca sin tercera dosis, habían pacientes que tenían incluso 0 cantidad de anticuerpos contra esa vacuna, pero cuando le dabas el booster o el estímulo de la tercera dosis, entonces la protección de 0 te subía a 72%. ¡Wow! Entonces, porque simplemente es como un llamado al sistema inmune y entonces se dispara la reacción. Es decir, que lo de la tercera dosis viene antes de Omicron. La posición de Omicron lo que vino a reforzar esa necesidad de la tercera dosis. Doctor, el tema Somalia, Haití, que no se quieren vacunar. Y uno dice, pero se supone que eso debe andar el muerto, como diríamos aquí, ñango. Cuando yo veo esto, que pensaba que era exclusivo de Haití, hay otros espacios en África que no quieren vacunarse y dice que no se van a vacunar. Sí, no, por ejemplo, Sudáfrica, que tiene una población grandísima, no sé cuántas serán, pero exactamente, pero una población inmensa. A principio de pandemia se pensó que esos países como Sudáfrica y otros países colindantes iban a ser un desastre, porque obviamente tienen sistemas sanitarios muy deficientes, obviamente un tipo de población con un comportamiento distinto. Sin embargo, realmente ellos en temas de pandemia fueron muy poco afectados. El tema de la vacuna, obviamente un tema de accesos, especialmente si quitamos Haití o lo incluimos de esos países que son con un nivel económico mucho más reducido, el tema muchas veces es accesos. Y por ejemplo... Pero le estábamos regalando y ellos no la quisieron. No, llévense eso de aquí que no nos vamos a vacunar. Ellos sabrán por qué Pero es un tema de acceso en sentido general. E incluso hubo un comentario de una funcionaria sudafricana donde ella dice que el Omicron es resultado de esa injusticia en el tema de la distribución de la vacuna. Y así que, obviamente, ese tipo de población tiene un comportamiento distinto frente al virus. Y por eso hay que esperar que el virus llegue o entre ya, se coloque o se posicione en esta región para saber cuál va a ser el real comportamiento epidemiológico, porque no podemos hacer las comparaciones. Con ellos, realmente incluso el Omicron ha sido, aunque ha aumentado la tasa de ingresos, pero otra cosa, se hizo una comparación entre el pico de Delta en Sudáfrica con lo que está ocurriendo ahora con Omicron, y hay una diferencia de un 29% en cuanto a la cantidad de pacientes que se ingresan a favor del Omicron. Es decir, ¿cómo le pone esos nombres, doctor? ¿Qué? Esos nombres, ¿cómo se eligen? Ah, no, eso fue la OMS. Sí, porque por ejemplo hay un calendario de los ciclones que dice, cuando llegue el próximo ciclón se va a llamar, como si fuera un niño, sí, se va a llamar así, pero cuando aparece una bacteria como... No, porque ya este es un calendario que hacen previo. Los científicos que tienen que ver con el área meteorológica se reúnen y ya le ponen el nombre del a Delta y ahora tenemos el Omicron. Entonces, sí, no, la OMS decidió, para no estigmatizar ningún país, de utilizar el alfabeto griego para ir colocándole según aparecieran las variantes. Porque acuérdate que al principio hablábamos de la brasileña, de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esa
estigmatización por país, entonces se decidió ponerle la... Sí, porque tuvimos la beta. Ajá, sí. Doctor, recientemente el ministro de Educación hablaba de el bajo porcentaje de niños contagiados, estudiantes, comparado con la población general, que era muy ínfimo. Veía en estudio de que el niño tiene el sistema inmunológico mucho más fuerte que el adulto. No, es menos reactivo. Menos reactivo. Es diferente. Tú tienes menos niños presentando síntomas, pero eso no quiere decir que tú tienes menos niños en comparación con los adultos con el virus viable, que esos son dos interpretaciones distintas. Incluso el niño es una fuente extrema de contagio, porque el niño puede adquirir el virus, contagiarnos a nosotros tres, uno de los tres resultar con los síntomas y el niño seguir su vida como normal, que nada pasó. Incluso la demostración está en los colegios. Realmente la tasa de admisiones de pacientes de pediátricos sigue siendo baja, independientemente de que se aperturaran los colegios y las escuelas. Es decir, que el niño lo que tiene es un sistema inmune menos reactivo, y al ser así, entonces no son tantos los grupos sintomáticos. Porque un adulto tiene que pasar a través de los años por su sistema, enfrentar a muchos virus diferentes. Lo que ocurre que el niño no, un niño con 4, 5, 7, 8 años que todavía su sistema no ha sido tan impactado. Sí. Doctor, vamos a ir a publicidad para que entonces veamos si finalmente se sabe de dónde surgió esto, porque ya tenía nombre, qué se ha investigado con relación de por qué esto de ser un virus, una gripe, se convirtió en un asunto que puso de rodilla al mundo de un pronto. ¿Qué comió el virus para convertirse? Si comió espinacas como Popeye y se convirtió en un virus tan poderoso. Publicidad y volvemos con el doctor David de Luna. No le cambie, que ya volvemos.
Infectólogo médico David de Luna está con nosotros aquí en el Café de Diario 55. En el tintero quedó la pregunta de Edison sobre el COVID-19, cómo surge, si ya realmente se conoce de dónde proviene este virus que ha sido tan letal para la humanidad, convirtiéndose en pandemia. Esa era la pregunta, la idea, ¿verdad? Sí, hay ya... Lo primero es que tú sabes que el mundo, la humanidad siempre va a estar, siempre va a tener ese riesgo de pandemias o de epidemias que lo pongan de rodillas en ciertos momentos. Si tú miras hacia atrás, eso ha ocurrido con mucha frecuencia y incluso se sigue con la previsión de que pudiera venir una pandemia, que pudiera venir otro tipo de pandemia, incluso con otro tipo de virus. Es más fácil los virus respiratorios provocar pandemia, por ejemplo, como el de la influenza, precisamente por ese proceso de que es simplemente la secreción o la cercanía entre personas. En cuanto al COVID, ¿de dónde apareció? Ya eso no hay duda. Eso realmente viene de un mercado en China, donde evidentemente ese entrecruce entre ser humano, animales y entrecruce entre diferentes tipos de virus hacen como ese caldo donde al final surge ese pequeño monstruo que ahora es el SARS-CoV-2. Pero ya eso ocurrió previamente con el SARS, eso ocurrió antes con el MERS, ha ocurrido varias veces con influenza. Entonces, básicamente es eso. A cada momento, por ejemplo, incluso hay sistemas de vigilancia tratando de hacer identificaciones tempranas de ese tipo de mutaciones. ¿Qué pasó con SARS-CoV-2? Bueno, que resultó ser la fórmula perfecta, en el sentido de que un virus con un cambio estructural mayúsculo comienza a afectar, encuentra dentro de ese cambio un receptor en nosotros, que a partir de ahí puede seguir su proceso infectivo y evidentemente entonces tú tienes toda la pandemia en este momento. ¿Qué va a pasar? En algún momento la pandemia va a estabilizarse, como toda pandemia que ha habido y que existe. En algún momento se estabiliza porque el tema de la pandemia o de las epidemias es el patógeno más el susceptible. Cuando ya el susceptible comienza a menguar o a reducirse o a desaparecer, entonces viene la estabilización. Pero evidentemente siempre vamos a tener el riesgo de otras pandemias, es decir, que eso siempre lo vamos a tener. Las redes sociales, doctor, la influencia que tienen, y hemos visto cómo aparecen o cómo surgen peritos, expertos en la materia, que dan orientaciones, que dan consejos, incluso hasta descalificando a autoridades que han investigado y que han gastado tanto tiempo para tener el conocimiento. Los rumores de que la vacuna ha estado produciendo efectos secundarios, incluso infartos que hemos visto en personas jóvenes, ya se lo atribuyen a la vacuna, sí, que la arritmia, que lo que viene, que esto. La experiencia suya. Bueno, la experiencia me dice que es lo contrario. He visto muchas personas jóvenes que han tenido procesos vasculares de trombos, infarto y eso, luego de haber padecido la enfermedad de COVID. Entonces, más que aquellos que han recibido la vacuna. Tú sabes que hay un riesgo, por ejemplo, de trombos para aquellos pacientes que se han puesto o que se pusieron el esquema de AstraZeneca, pero ese riesgo es más bajo que una mujer quedar embarazada, ¿verdad? El embarazo en sí es un riesgo de trombo. Entonces, nunca va a existir ningún medicamento, se llame vacuna, se llame como se llame, nunca va a existir un medicamento que no tenga un riesgo de padecer alguna condición X. Quizá el medicamento más noble que existe es el acetaminofén. Hay gente alérgica al acetaminofén. Si te tomas un reguero de pastillas de acetaminofén, vas a tener un problema de salud del hígado bastante serio. Entonces, siempre va a haber un riesgo, porque estamos hablando de que te están inoculando algo que tu cuerpo tiene que reaccionar contra ello y siempre va a haber un grupo, pero peor aún el caso de que un virus llega a ti y activa todas las alarmas que uno tiene
y uno hace de todo para poder eliminarlo, o nuestro cuerpo hace de todo para poder eliminarlo, y eso puede dar traste con la vida de nosotros. Es decir, que siempre va a haber un efecto secundario, eso no se puede decir. Ahora, que cuando tú haces el balance, riesgo-beneficio, los beneficios superan por más de 1 millón el riesgo que tú tengas de cualquier tipo de vacuna de tener un efecto adverso. Yo no sé si ustedes han escuchado un audio de una señora que dice: yo después que me puse la vacuna estoy como un trinquete. Yo nunca en mi vida me había comido un pan y ahora me como 2 panes. Dice la señora ahí, yo no acepto que nadie sin vacuna me entre a mi casa, pero yo estoy como un trinquete. No, y hombres que han dicho que su función, la virilidad ha aumentado. Sí. Le ha mejorado. Ah, Sí. Bueno, yo no he escuchado eso. Doctor, Sí. en materia general, ¿qué hemos visto nosotros del sistema sanitario que nos encontró? Porque uno desde fuera ve a veces ciertas debilidades y la mayor parte del sistema, bueno, en Santiago es inverso, el sistema privado es mayor que el público. El sistema sanitario, de infraestructura, de todo esto, ¿cómo nos encontró con el tema de la pandemia? Bueno, a nivel general, a nivel global, es que los países ninguno, a pesar de lo anterior, nunca se prepararon para una pandemia, a pesar de que siempre existieron las alertas para la pandemia. A nivel local, obviamente, un sistema sanitario deficiente, en el sentido, por ejemplo, si vamos por parte de nosotros como médicos para adherirnos a protocolos, increíblemente quizá la pandemia reforzó o mostró ese inconveniente de que muchas veces a nosotros se nos hace difícil cumplir con un protocolo básico. Y, por ejemplo, empezamos a tomar acciones que se salen de esa norma y eso aumenta costos, puede afectar la vida del paciente, y yo creo que de parte de nosotros eso. Otro tema es la falta de personal auxiliar, porque a veces vemos un reguero de médicos, pero necesitamos un reguero de enfermeros, o necesitamos camilleros, necesitamos. Y entonces, por ejemplo, un tema que pudimos darnos cuenta en el HOMS, aparte de los médicos y de un grupo de enfermeras, tú tienes todo un resto de personal que, aunque trabaja en la zona, le falta una preparación técnica o específica de la labor que hace. Entonces tú tienes un camillero que tú tienes que enseñarle a cómo colocarse una ropa de protección, a cómo hacer un transporte de una persona, a dónde debe colocar una persona que tiene, por ejemplo, precaución de tos, a conocer los tipos de precauciones que se manejan y alertan dentro de los hospitales. Entonces, a implementar esas medidas de control de infecciones dentro de los hospitales, a poder saber qué se refiere cuando yo quiero aislar a una persona, qué es lo que a qué me estoy refiriendo exactamente. Entonces, todos esos puntos, realmente hay mucha debilidad todavía, aunque lo hemos ido entendiendo mejor, pero todavía hay mucha debilidad en la aplicación de esas cosas. Y obviamente, a nivel sanitario público, eso no hay. Vamos a la publicidad y volvemos con el doctor, para que hablemos un poquito de eso también, porque por las experiencias, los médicos dominicanos han tenido la ventaja de que salen a estudiar, no importa Argentina, salen a Cuba, y tienen otra visión, porque a veces uno sale del país que uno cree, y cuando uno llega uno dice, pero nosotros estamos mal, pero aquí la cosa está mucho peor. Publicidad y volvemos.
En estudio con nosotros el doctor David Luna, es infectólogo y comparte sus experiencias en torno a estos virus que hemos tenido que afrontar, virus que van constantemente variando y hay de alguna manera tener el conocimiento. Ya las cosas han cambiado, hay mucho más experiencia, hay mucho más literatura de cómo combatir todo esto que nos llega. Pero de las cosas agradables que también hay, pues tenemos visita importante por aquí. Así es. Con el perdón del doctor. Gracias a Obras Públicas, Región Norte, en nombre de Alexis Sosa, nuestro amigo, el arquitecto que nos hace este presente. Gracias al Ministerio de Obras Públicas. Gracias, dama. Gracias, Alexis. Un abrazo, feliz Navidad para ustedes también. Y gracias por el presente. Alexis, hermano, un abrazo y gracias por el presente. Doctor, el sistema de salud en materia general, que hemos visto en Santiago puntual, que el sector privado se ha convertido en una monstruosidad y el sector privado todos los días con más achaques. Vemos ya en el hospital de niños, después que hicimos una lucha con el tomógrafo, ya no hay tomógrafo. 7 años de un hospital que nunca se termina, pues yo pasé ayer y veo que todavía están trabajando. Como médico, ¿qué vemos? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Necesitamos privatizar eso, que todo el mundo tenga un seguro y se acabó? Yo entiendo que hay que partir de que todo el mundo tenga un seguro. Aunque sigamos con el sistema, con esa dualidad de público y privado, el sistema público, para ser sostenible, tiene que cada usuario que llegue cubrir su cuota o su consumo. No tiene, obviamente, no del bolsillo, sino de una aseguradora que cubra eso. Y hasta que eso no ocurra, esa es mi opinión, el sistema público va a seguir deficiente. Porque no es lo mismo tú abarcar un grupo de personas y entonces que todo eso esté costeado por el Estado, que tiene recursos limitados, a que tú tengas una base y, como ocurre en las clínicas, que cada paciente con su seguro paga sus condiciones. Aún a nivel privado hay que mejorar otro aspecto, es que si tú haces una revisión, hay un pago de bolsillo de los pacientes que es extremo. Es decir, como tú decías ahorita, que a veces uno o habla o ha viajado a algún otro sitio, tú te das cuenta que en otros países del lindero, la cuota de lo que sale del bolsillo del paciente es muy poca. Aquí no, aquí... Es al revés. Aquí 300 la aseguradora y 1.500 el paciente y 2.000 dependiendo. Depende, porque puede ser más. Incluso aquí en Santiago, en el Cibao, se paga decente, pero posiblemente tú te traslades a Santo Domingo y tú estás hablando de una consulta de 5, 6 mil. Que hubo su aumentico estos días. Wow. Que hubo eso aumentico estos días. Sí, entonces, pero no solo eso, el tema de que la cartera de servicios de muchas de las áreas se seguía quedando corta, ha habido una modernización de los servicios y entonces esos servicios no están dentro de los paquetes, entonces eso va retrasando. Y a nivel público, obviamente está, por ejemplo, es inconcebible que un medicamento, que 2 o 3 de los medicamentos que se usan para COVID, las ARS no lo asumen, lo asume el Estado. Entonces, lo asume el Estado a un número X, me imagino millones de pesos, que se pudieran destinar a otra cosa porque se supone que por ley las ARS están obligadas a sustentar la salud del paciente. Entonces, si estamos en una pandemia con la condición de salud más frecuente que COVID, es como que lógico que esos medicamentos estén cubiertos, pero no es así. Por eso yo apoyo a Boric y apoyo a Petro, que van a romper con eso. Boric dijo que desde que llegara con ese asunto, que es el mismo de aquí, el mismo modelo, y lo mismo Petro, con ese esquema que el doctor, porque los médicos son víctimas también del esquema. Aquí nada más hay un solo beneficiario con las todas patas del sistema de seguridad social. Y por eso hemos visto que en América Latina se han dado cosas. No, espérese, esto no puede ser un negocio, la salud de la gente. Usted que ve, doctor, el día a día, las estadísticas que se presentan,
cero muertes, 100 y pico de infectados, contagiados. ¿Usted en el día a día ve la situación igual o es diferente? No, la veo igual realmente. ¿La ve igual? Sí. O sea que las estadísticas que se están dando en estos momentos van acorde con lo que ustedes están viendo. Por ejemplo, ahora mismo donde laboro, la pandemia me achicó en tema de espacio de trabajo. Sí. Realmente yo tenía quizá un espacio laboral más amplio, pero por la pandemia recogí y solo laboro en el Homs. Entonces, pero el Homs, ya de paso, realmente es el centro con mayor cantidad de camas disponibles del país. Del país. Del país. Es decir, que es el mejor referente que se puede tener. Y realmente la cantidad, por ejemplo, fallecidos, no recuerdo la última vez que falleció alguien, y admitidos ahora en este momento, creo que tenemos 4. Doctor, con el llamado que a mí como que el término no, como que no me va, el término turismo de salud. Ya. Porque se supone que usted hace turismo y es para recrearse, para divertirse, sí, no para someterse a un quirófano ni cosas por el estilo. Teníamos aquí recientemente el doctor de la Cruz, Alfred Cruz, director del Hospital Infantil Universitario Arturo Grullón, y nos decía de la presencia de isleños en el hospital. La presencia de extranjeros en el Homs, ¿cómo va? Porque tengo referencia de otras clínicas importantes que viene mucha gente del área precisamente porque tenemos un sistema de salud y profesionales y equipos bastante avanzados. Sí, no, eso va bien. Yo no sé los números económicos porque no manejo esa parte financiera, pero realmente se reciben muchos pacientes de las islas aledañas. Porque tú sabes que esos países, esas islas, son parte de por ejemplo, de la mancomunidad europea y tienen un sistema de seguro tienen un seguro bastante robusto en el sentido de la cobertura, pero tienen infraestructura de salud muy básica. Entonces tú tienes un paciente que te puede pagar, que tiene un seguro que puede cubrirle todo a ese individuo. Cuando te digo todo es que te puede hacer una cirugía de corazón abierto, te la puede cubrir sin que el paciente tenga que dar un chele. Tenía un profesor español que no se puede decir la palabra que él decía, que ellos utilizan mucho. Te puedes cambiar hasta eso mismo si tú quieres con el sistema. Ajá, entonces, pero no tiene la estructura ya para hacerte una cirugía de corazón abierto. Entonces, ellos, por ejemplo, viajan a países como el nuestro. Realmente ha habido un flujo de ese tipo de pacientes. Santiago tiene la ventaja que el aeropuerto está ahí, cerca, y cualquiera de los centros, obviamente donde yo trabajo le queda más cerca, pero cualquier otro, por ejemplo Unión, Coromina, estamos hablando de no más de 30 minutos en una ambulancia para llegar, con un aeropuerto que es bastante ágil para la salida. Entonces, eso entiendo que le ha sido el atractivo para que ese grupo de personas venga. En cuanto a turismo de salud, ese quizás no puede ser el enfoque, pero entiendo que no es el enfoque total. No soy experto en ese tema, pero no es el enfoque total del turismo de salud. Entiendo que el turismo de salud se parece más, por ejemplo, a los que viven en la ciudad de Nueva York, que vienen aquí a hacerse cirugía plástica, por ejemplo, donde tú vienes simplemente a buscar un servicio que es más económico aquí, que de todas maneras tú lo ibas a tener allá. O por ejemplo, tú quieres hacerte un chequeo general, como dicen el físico, que dicen la gente, el dominicano que vive fuera, entonces en vez de hacerlo allá, o una consulta, por ejemplo, en mi caso, yo tengo pacientes que con una condición X de salud, que no voy a hacer la referencia, pero una condición X de salud, ellos les sale más económico esperar unas vacaciones, consultarse aquí, que hacer la consulta allá, porque solo la compra del medicamento le sale 3, 4, 5 veces lo que le costaría estar aquí, comprarlo aquí y hacer todo. Entonces, entiendo que ese es como el balance, más que porque realmente los que vienen de la isla vienen más en condiciones críticas que buscando una consulta simplemente de seguimiento. Hay muchísimas cosas. Yo decía el otro día que había un líder empresarial aquí, pegó un salto, y yo le decía, pero si un coyote en la frontera le cobra 300, 400 dólares a una mujer para venir a París, ¿por qué el Estado no la busca, para y vuelve y la lleva? Y dio un salto porque a veces no entiende que aquí hay algo que se llama el libro rosado
que, por ejemplo, alguien que nazca en esa condición, por el tema que ya definimos del paso, no es dominicano, es decir, para que se la quede un fulano en la frontera, yo prefiero cobrarle, le doy el servicio y eso va al sistema, que es como pagando un seguro. Entonces, $300, ¿da para un parto, verdad que sí? Sí, a nivel público tiene que dar para un parto. Sí, entonces, en vez de ir al erario, hay un tipo que le dice, yo te llevo, la traen aquí y después vuelven y la llevan y a veces hasta se quedan. Pero tenemos que normar eso y con los hoteles y todo para que nosotros podamos tener, porque de verdad la tecnología y la infraestructura que hay en el país es suficiente para nosotros ser una potencia en materia de salud. Doctor, perspectivas para el año que viene con esto de la... Tenemos influenza, tenemos dengue, tenemos COVID, tenemos Omicron, muchas batallas. ¿Y la famosa ola que llegará en enero o febrero? Sí, debe llegar en enero, quizás a finales de enero. La perspectiva es que vamos a seguir con cierta normalidad en el manejo. Entiendo que ya no van a ocurrir esas restricciones que vimos hace apenas un año, pero sí vamos a tener entiendo que vamos a tener varios picos. Entonces tampoco nos podemos asustar si después de Omicron aparece otra variante. Así que yo entiendo que va a seguir siendo un año de pandemia. Y va a ser no solo de pandemia, cuando digo pandemia hablo de COVID y de epidemias. Entonces ahí incluimos influenza, incluimos dengue. Estamos teniendo aumento de los casos de dengue ahora. ¿Ha conocido casos de Omicron, doctor? No, pero hemos empezado a sospechar de algunos que tenemos. ¿Es más contagioso? Es mucho más contagioso. ¿Y cómo se determina que esa es esa variante? No hay que hacerle hasta ahora hay que hacer secuenciación, que eso es detección, coger el ARN de ese virus, segmentarlo y ver cuáles diferencias tiene con el anterior. Original. Pero, no sé si tengo el tiempo, pero sí. Va a venir un sistema de identificación rápida, porque hay una proteína que tiene un cambio estructural tan fuerte que lo que se está pensando es que si ya tiene ese cambio, si lo tiene el cambio, asumir que son. ¿Y se hace aquí eso ya, doctor? No, ahora no se hace. No se hace. Pero lo otro, ¿hay que enviarlo fuera o...? La secuenciación, entiendo que hay un secuenciador, entiendo que se le facilitó al de Filló, lo que no sé si está operando, al laboratorio de Filló. Pero no dura mucho para venir, porque igual como estábamos diciendo aquí, realmente el líder en salud aquí es el sector privado. Sí. Y ese tipo de cosas, si son rentables, que ahí es que está entonces el problema de eso, si son rentables eso llega. Por eso el sistema público tiene que ser más fuerte, porque los servicios no tienen que solo basarse en la rentabilidad económica, claro, sino que tiene que haber servicios que aunque no sean rentables, pero si son necesarios hay que tenerlo ahí. No, y cuando tú vas a consulta y te la ponen para 3 meses, tú lo que dices, no, pero dime tú, dame a buscar el dinerito y pagarlo a un sector privado. Doctor, vamos a publicidad para que entonces hablemos en la parte final ahora del tratamiento, de qué diferencia hay en el tratamiento o si solamente detectarlo, porque que sea COVID normal, tradicional o que sea Omicron, ¿cuál es el sentido? Tengo COVID igualito. Publicidad y volvemos con el doctor David de Luna, infectólogo de esta parte del país. Ya volvemos.
David de Luna está con nosotros, infectólogo. Estamos hablando de enfermedades, las que nos invaden en estos tiempos, y más ahora, en tiempo en que la temperatura comienza a bajar, que los que se entienden con esto del sistema respiratorio también es un campo abierto, aunque han estado trabajando con el COVID, porque es parte de ellos también, del neumólogo. Doctor, hablaba de la diferencia entre una variante y otra, la sintomatología, si es la misma, se manifiesta de diferentes formas, ¿cómo lo explicamos? Puede haber diferencias entre una variante y otra, porque todo igual va a depender de la robustez en que active el sistema inmune. En el caso del Omicron se ha detectado que realmente hay un parecido al resfriado común, donde el paciente siente dolor de cabeza, lagrimeo, estornudo, malestar general, y básicamente tiene más ese comportamiento más allá de lo que ocurrió, por ejemplo, con las variantes anteriores, por ejemplo con la alfa y etcétera, que no hemos ido olvidando de ella, pero realmente fueron más agresivas que incluyendo la delta. ¿Y cómo diferenciarla de una gripe? Porque anda mucha gripe ahora, doctor. No, clínicamente para el médico que lo tiene el paciente ahí es difícil. No sé, como que para mí, por ejemplo, hay como un toque, que yo no te lo puedo explicar con todo el sentido, pero hay como un toque que cuando yo abordo al paciente, puedo decir, esto me parece influenza. Por ejemplo, cuando el paciente yo lo veo como más abotagado, con los ojos como más rojos, como que con el ánimo más abajo, casi siempre me parece, acierto que es influenza. Pero entonces el Omicron también va a tener para nosotros, porque se supone que todavía el país no ha llegado, es posible que aparezca en algunos casos, tiene como ese parecido también, por lo menos lo que dicen los informes a los que uno tiene acceso. Siempre estoy un poco escéptico sobre los informes y sobre las opiniones, porque yo recuerdo muy bien cuando el COVID no había llegado aquí, donde decían, no se preocupen, la mortalidad es bajísima, no va a pasar nada, y bla, 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 y miren todo. Es una simple gripe, de hecho lo dijimos aquí muchísimas veces, es una gripecita. Entonces, miren todo lo que ha pasado. Pero se supone que eso, el Delta, por ejemplo, tuvo una particularidad de que, por ejemplo, la pérdida del olfato no existía, que sí existía en las variantes anteriores, pero había una lesión en la piel que aparecía más frecuente en el Delta que en los demás. Es decir, que pueden haber detalles, no te puedo decir que son detalles mayúsculos, sino que son detallitos que tú puedes utilizar quizás para hacer una diferenciación. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que ha sido nuestro soporte, como decía Fran al inicio, desde que empezó esto de manera remota, y qué bueno que hemos ido sorteando la situación y ya podemos estar no tan cerca, pero por lo menos podemos estar de manera presencial en los espacios. Gracias al doctor David de Luna, que es infectólogo, por siempre aceptar el llamado, y a todos ustedes por la sintonía. Mañana, Dios mediante, Fran Rodríguez, un servidor, estarán trabajando nueva vez para ustedes desde las 7 de la mañana con Diario 55 y su hora estelar de 8 a 9, el café de Diario 55. Gracias al doctor y gracias a ustedes por la sintonía. Feliz resto del día. Nos vemos mañana. Bye bye.